Una de las cosas que existía en estos reinados, como por supuesto existen todos, es que se escribían las cosas que sucedían. Por ejemplo, en un barco, si alguno de ustedes es marinero sabe mejor que yo esto, pero ahí llevan una bitácora. Y la idea es ir estableciendo, ir marcando el camino, las cosas como van, la ruta de navegación. Lo mismo es en los aviones, van marcando una ruta de vuelo. El asunto es de que aquí en los reinados lo que hacían era ir escribiendo las cosas que sucedían, las cosas que acontecían. Y sobre todo aquellos hechos que eran más relevantes iban siendo puestos, sobre todo los que estaban en relación a un reinado, iban siendo puestos en un libro, eran escritos, y por eso es que existían los escribas. Y aquello era documentado de tal manera de que se consideraba que lo escrito era algo que podía servir de testimonio en el presente y más aún en el futuro. La Biblia dice que Mardoqueo entonces comunicó de que querían matar al rey. Aquel rey se dio cuenta, mataron a los que iban a hacer el complot y luego quedó escrito aquello en los libros. Nadie en ese momento se percató de poder honrar a Mardoqueo. Absolutamente nadie, ni el rey mismo, quizás producto de la conmoción de aquel momento. Nadie se pensó y qué bueno que alguien vino a decir. Es más, el rey quizás ni le dijo a Esther: ¿y tú cómo te diste cuenta? Probablemente él ni se preocupó por ello. Pero el asunto es de que pasaron los días y dice la Biblia de que el rey se fue para su cuarto. Y cuando el rey estaba en su cuarto, de repente se le fue el sueño, no podía dormir. Y es entonces donde el rey dice: mejor voy a leer un momento. Y se le ocurre ir a sacar el libro de las crónicas. Cuando él sacó el libro de las crónicas y empezó a leer lo que ahí estaba escrito, se va dando cuenta de que había un apartado que decía: complot contra el rey Asuero, intento de asesinato. Entonces le llamó la atención porque era justamente a él que habían querido matar. Entonces dice, se va y lee y encuentra que aquellos dos hombres habían querido matarlo, pero que él se había dado cuenta y se había librado de la muerte porque un hombre llamado Mardoqueo había avisado y no le habían hecho daño. Entonces dice el rey: ¿qué le hicieron a este hombre? ¿Le dieron algún premio por esto? Nada, señor, le dijeron los sirvientes. Nada. Entonces viene el rey y hace ahí, hermanos, algo que nadie se lo imaginaba, mucho menos aquellos que querían avergonzar a Mardoqueo. Y dice la Biblia de que fue entonces cuando el rey tomó el caballo, le puso el manto real, mandó a pasear a Mardoqueo por toda la ciudad y a proclamar: este es el hombre a quien el rey quiere honrar. Ahora, hermanos, a mí realmente esto me gusta mucho, porque resulta de que si los reyes escribían, a alguien que le gusta escribir más es a Dios. Y Dios mismo, cuando Él decía algo a sus siervos, una de las cosas que el Señor inmediatamente mandaba es: escribe lo que has visto. Si Él daba una palabra, Él decía: escríbela. Si Él daba una profecía, Él decía: escríbela. Si Él daba una revelación, decía: escríbela. Y tanto le gustaba escribir, y le gusta, que dice la Biblia en el capítulo 8 de San Juan que cuando le llevaron a aquella mujer adúltera, Él ni caso les hacía porque estaba escribiendo en el suelo. Ahora, pero el asunto es: ¿qué escribe Dios? ¿Qué
es lo que realmente Dios escribe. Porque si para los reyes era un testimonio lo escrito, si sigue siendo esto una realidad que lo escrito tiene valor, si en aquel momento para el rey Asuero, para Mardoqueo, aquello fue significativo porque estaba escrito, ¿qué es entonces lo que escribe Dios? Hermanos, realmente la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Y Dios, como un Dios de orden que es, Él tiene controles. Porque un orden no se puede llevar si no hay controles. Ahora, ¿cuáles son los controles de Dios? La Biblia dice que tiene libros. En otras palabras, Dios tiene biblioteca. Y en esos libros hay uno que se llama el libro de la vida. Pero hay otros que lo que contienen son las obras de los hombres. Entonces resulta que cuando nosotros venimos a este mundo, hermanos, desde el momento en el cual la vida nuestra aparece en escena, desde el primer momento se empieza a escribir tu historia. Y así como en el libro de las crónicas de los reyes se destacaban aquellos aspectos más relevantes de la vida de los hombres, los acontecimientos, lo que había sucedido, que podía ser para bien o para mal. En el caso de Mardoqueo fue para bien. De la misma manera, Dios escribe cada cosa que nosotros hacemos. Ahora, el asunto es que Dios, además de ser alguien que tiene controles y que Dios es Dios de orden, Dios es alguien que tiene planificado todo porque Él es bien organizado. Entonces Dios tiene organizado su sistema solar, el universo, la vida del hombre, todo. Y asimismo tiene Dios establecido el programa a desarrollar para la humanidad. Y es ahí, hermanos, donde hasta el final de los tiempos, cuando aquí encontramos en el libro del Apocalipsis el juicio del trono blanco, aquí básicamente lo que estamos viendo es el tiempo final. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido este tiempo hoy, por ejemplo, donde salva a los hombres, salva a las mujeres, les perdona sus pecados. Pero cuando la iglesia del Señor sea levantada de esta tierra, en este mundo va a suceder lo que nosotros conocemos como la gran tribulación. Y la gran tribulación no es otra cosa sino que un periodo de disciplina hacia Israel principalmente. Pero también es un tiempo donde el anticristo habrá de pelear contra Israel, y las personas que no se ajusten al sistema diabólico, la Biblia dice, no podrán comprar ni vender, y los que se opongan al régimen del anticristo serán muertos. Pero después de esos 7 años, la Biblia nos enseña de que el Señor habrá de levantar a aquellos que murieron por su nombre en ese periodo. Y entonces reinarán con Él 1000 años. Y ahí aparecen los 1000 años de gobierno de Cristo en esta tierra. Un gobierno literal cuyo centro de operación será Jerusalén, donde ahí estará el Señor como el presidente de todas las naciones. Y a Él subirán los reyes, a Él subirán las naciones. Israel lo tendrá allí al Señor. Pero el asunto es que cuando los 1000 años terminan, Satanás es suelto por un periodo corto y luego es lanzado al lago de fuego y azufre, y también el falso profeta. Y ya está ahí con la bestia. Entonces dice la Biblia, viene el Señor
Y allí, en ese periodo final,